El Metro de la Ciudad de México es la red de transporte metropolitano más grande del país y en 2006 ocupó el tercer lugar a nivel mundial en captación de usuarios al transportar un promedio de 3.9 millones de personas al día, superado apenas por Nueva York, Tokio y Moscú. Cuenta con 12 líneas, 11 al momento, y por un parque motriz conformado por trenes de rodadura neumática y 2 férreas. Una longitud total de la red que alcanza incluso los 226 kilómetros y 195 estaciones, de las cuales 155 subterráneas, 54 en superficie y 26 elevadas. Pero para entender mejor al sistema y saber por qué estaba a punto del colapso antes de que comenzara su modernización, debemos remontarnos a 1967, cuando comenzó su construcción. La primera línea del metro comenzó su construcción en 1967 y fue inaugurada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz el 4 de septiembre de 1969 en su tramo Zaragoza-Chapultepec, proyecto encabezado por el ingeniero Bernardo Quintana, fundador de la empresa mexicana ICA, quien se encargó de los estudios, proyecto ejecutivo, obra civil y el diseño de estaciones, construido gracias al financiamiento a 30 años otorgado por el gobierno francés, quien también tuvo a su cargo la construcción de los trenes a través de la empresa Alstom, debido a la experiencia que tenía en los metros de París y Montreal. Seguro, veloz, cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el metro abolirá para siempre y cada vez en mayor medida las molestias y los riesgos de toda transportación masiva en la superficie. El boleto número 1 del metro, el torniquete da vuelta, pasa ahora. En estos momentos es francamente, parece un verdadero alud. La música imprime un sello de alegría extraordinaria a esta inauguración. Del tren. Es una obra grandiosa para nuestro México, grandioso. ¿Le soluciona a usted algún problema de rapidez en el tráfico? Sí, cómo no, señor. ¿Cuál? Me transporta donde quiera ir. Muchas gracias. Son opiniones generalizadas del público. Muy curioso era nuestro uniforme en aquel entonces. Era un chaquetón azul marino con un pantalón gris, camisa blanca y corbata muy rara, naranja, un kepi, o sea, un gorrito tipo policía francés con una cinta naranja. ¿Entrar? Bueno, una escoba pues sí se puede dejar pasar, ¿verdad? Siempre y cuando la persona tenga cuidado, no vaya a golpear o herir a otra persona, ¿verdad? Y depende también de lo lleno que vayan los trenes. Allá en el andén le dirá el vigilante del andén, le dirá si en qué carro se puede subir para que vaya más cómodo. Llega 1970, año en que se inauguran la segunda y tercera línea del sistema de transporte colectivo metro en sus tramos Pino Suárez-Tacubaya, cuyo trazo final fue concluido hasta los años 80, de Tasqueña a Cuatro Caminos, y por la otra Tlatelolco-Hospital General, bajo el gobierno de Luis Echeverría. Líneas que se terminaron de construir como las conocemos hoy día hasta 1984, ya que contaron con múltiples periodos de ampliación que abarcaron 14 años. En 1981, y bajo el gobierno de José López Portillo, el metro sumó 2 líneas más a su red. El 29 de agosto, la cuarta, de Candelaria a Martín Carrera, y el 19 de diciembre, la quinta, de Consulado a Pantitlán,
cuyo trazo final se concluiría 2 años después, así como la ampliación de la línea 3, de La Raza a Indios Verdes, y la construcción de su centro de transporte modal, con el fin de ordenar el transporte público que conectaba la capital con el Estado de México y el tramo final, Zapata Universidad, en 1983. Entre el 83 y 87, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, llegaron 3 líneas más. La 6, del Rosario a Instituto del Petróleo. La 7, de Tacubaya al Auditorio Nacional. Y la 9, de Pantitlán a Centro Médico. Líneas que fueron concluidas con su trazo definitivo 4 años después. La tarea en la construcción y ampliación de las líneas del metro ha sido febril. En 1982, la red operaba con 78.8 kilómetros. En la actualidad, incluyendo el tramo Oriente Pantitlán Centro Médico, se contará con 131.5 kilómetros. El sistema es indudablemente de los más modernos y funcionales del orbe. La tecnología usada en la construcción de sus líneas es nacional. La línea 9, en su tramo elevado, ha requerido de elementos avanzados en su técnica constructiva. Cuenta con 11 kilómetros y medio de longitud. Tiene 9 estaciones, de las cuales 5 son de paso, 3 de transbordo y una terminal. Otra acción importante ha sido reubicar los autobuses suburbanos en los paraderos, como este en Pantitlán. En diferentes puntos de la capital hay ubicados 14 en un área de 296.000 metros cuadrados. En ellos se efectúa un seguro intercambio de medios de transporte. Llega el sexenio de la solidaridad y con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la construcción de la línea A de Pantitlán a La Paz, en el Estado de México, y la línea 8 de Garibaldi a Constitución de 1917, para atender la demanda creciente de transporte público masivo en el oriente de la ciudad. En 1999, durante la administración del ingeniero Cárdenas, se inaugura la línea B, de Villa de Aragón a Buenavista, misma que sería terminada con su trazo hasta Ciudad Azteca, Estado de México, a principios del siglo XXI. Llega el 2005 y la línea 1 del metro recibe una intervención menor de Observatorio a Chapultepec. Y no es sino hasta octubre de 2012 que el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard inaugura la polémica línea 12, de Tláhuac a Mixcoac. A la inauguración asisten todos, desde el presidente Calderón, la esposa del hoy canciller, el magnate Carlos Slim, constructor del tramo colapsado de la línea 12, y los políticos allegados al jefe de gobierno, como Alejandra Barrales, Miguel Ángel Mancera o Cuauhtémoc Cárdenas. Llega el 2013 y con la administración de Miguel Ángel Mancera, el aumento a la tarifa del metro, incremento desproporcionado del 70% en el costo por viaje que trajo críticas y protestas como nunca había ocurrido en la historia del sistema. Todo con la promesa de mejorar la infraestructura del metro, cosa que nunca ocurrió, ya que entre 2014 y 2018 el metro gastó solo un porcentaje del recaudo en la renovación estética de las estaciones de la línea 1 y la compra de solo 9 trenes a la empresa española CAF, que además presentaron defectos de fabricación en los sistemas de frenado. En 2014, la empresa Sistra, propiedad de la Administración Autónoma de Transportes Parisinos, RATP, y la SNCF, Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses, operadora de la red ferroviaria más grande de Europa, líder mundial en consultoría, ingeniería y concepción de infraestructuras de transporte masivo, con más de 60 años de experiencia y clientes en más de 150 países, entregó al gobierno de Miguel Ángel Mancera el diagnóstico sobre el estado de la línea 1 del metro, que al concluir su vida útil tras cumplir 40 años en 2009, era urgente modernizar. El estudio arrojó deficiencias por todos lados, rieles de seguridad desgastados, oxidados, con irregularidades en el perfil de la vía, balasto deformado y obsolescencia de los trenes, entre muchas otras. Se advirtió que la calidad del servicio en la línea 1 afectaba de forma relevante la continuidad del servicio
y por ende el tiempo de traslado y confort de los usuarios. Pese a ese diagnóstico que exigía su modernización, la administración de Mancera únicamente invirtió en la renovación estética de las estaciones, mientras el resto se caía a pedazos. El informe señaló que los equipos electromecánicos también tenían una vida útil de 40 años y la línea 1 tenía al momento 45, totalmente obsoleta. De no renovarse, se dijo, existe el riesgo de que la operación colapse, pues el estado de las instalaciones y trenes eran cada vez más preocupantes. La vida útil de la línea 1 concluyó en 2009 y 13 años después de superar esta, fue que en 2018, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, comenzaron los trabajos preparatorios para su modernización, licitación internacional, elaboración de contratos y proyecto ejecutivo para poder iniciar los trabajos en 2022. Inversión histórica en la mejora del sistema, que se suma a la expansión, modernización y mantenimiento del metro, como el proyecto Metro Energía, que reemplaza por completo el sistema de suministro de energía eléctrica con la construcción de una nueva subestación. Todo ello con una inversión de 4,000 millones de pesos. La construcción de un nuevo puesto de control para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por 500 millones de pesos. Y la renovación total de la línea 1 por un monto de 37,374 millones de pesos, que incluye la compra de 29 trenes y el cambio de todos los sistemas electromecánicos de la misma. En términos absolutos, no hubo una disminución, a pesar de que presupuestalmente se observó una reducción entre 2019 y 2022. Pero al mismo tiempo se dio esa inversión por 37,374 millones de pesos para renovar la línea 1 y 4,000 millones de pesos para la nueva subestación eléctrica que provee de energía a 6 líneas, lo que aumentó el monto de la inversión en más de 10,000 millones de pesos por año, superando por mucho los recursos invertidos en el metro de los últimos 10 años. Inversión histórica, datos contundentes que tiran por la borda las mentiras de la oposición. A pesar de esta inversión, el rezago en el metro es brutal, ya que al día de hoy debieron modernizarse las primeras 6 líneas. Sin embargo, desde 2009, los gobiernos de la capital y el Estado de México, de donde proviene la mayoría de los usuarios del metro, prefirieron destinar miles de millones de pesos en infraestructura para el auto, como la autopista urbana norte, autopista urbana sur, la supervía poniente, la autopista Naucalpan-Ecatepec o el deprimido de Mixcoac, cuyas externalidades negativas como la congestión vial y la contaminación pagamos todos los días y que en nada han beneficiado al 80% de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México que utilizamos transporte público.